Arrancamos nuestra sesión del día de hoy, que es nuestra primera sesión del nuevo año, el año 2021. Ya hemos sobrevivido al año 2020 y esta primera parte de la pandemia, pero la pandemia continúa y por tanto continuamos nosotros con nuestra modalidad de clases en línea. O bueno, clases virtuales más que clases en línea. Entonces, en fin, eh, vamos a retomar nuestra discusión que dejamos planteada en las sesiones las últimas sesiones, que es básicamente esta discusión sobre las teorías de las crisis en el capitalismo. Recordarán ustedes que en los últimos puntos, bueno, vamos a recordarlo desde aquí más que nada. Nosotros abordamos o empezamos a abordar las crisis económicas desde el enfoque de la economía política marxista, reconociendo para empezar que el mismo Marx tenía esta intuición de que tal vez se le podría dar un enfoque matemático al tema, a la cuestión, ¿no? Entonces nosotros habíamos adoptado justamente esa misma intuición de Marx para plantear un enfoque matemático de la teoría de las crisis, ¿sí? Y en concreto estábamos abordando la cuestión de las interpretaciones cíclicas de las crisis del capitalismo. Y para ello estábamos nosotros adentrándonos en la discusión del modelo de Goodwin, ¿sí? El modelo de Richard Goodwin, para el cual, bueno, aquí hay un resumen del modelo muy compacto, pero nosotros estábamos también abordando esto, digamos que con mucho más detalle, ¿no? Por ser nuestro primer modelo y porque esto nos va a dar las pautas para poder enfrentar con más seguridad modelos más complejos que se van a venir más adelante, ¿ya? Modelos más complejos de crisis. Entonces, para refrescarles un poco la memoria, sobre todo a quienes tal vez no han podido conectarse desde el año anterior a la materia, entonces recordarán que nosotros habíamos planteado un modelo, o estábamos analizando el modelo de Richard Goodwin, que era un modelo que partía con una serie de supuestos, ¿no? Entonces había una serie de supuestos que empezamos a analizar. Y entre esos supuestos habíamos destacado dos variables, la tasa de empleo, que recuerden que es igual B igual a L sobre N, y también, bueno, venía la tasa de desempleo, que es la resta, uno menos esa tasa de empleo B, y también la participación de los trabajadores en el producto, que le hemos llamado U, que es igual a WL sobre P por Q, siendo W el salario y P por Q el producto en dinero, pero con la particularidad de que asumimos que los precios son constantes, ¿sí? Entonces eso ya lo habíamos explicado en clases pasadas. Luego de ello, nos planteamos otra variable que es la productividad laboral, que le hemos llamado A igual a P por Q sobre L, o sea, cuánto se produce versus cuántas horas se trabajan. Y aquí nos detuvimos en analizar lo siguiente, ¿no? O sea, nos preguntamos cómo analizar el crecimiento de una variable. ¿Por qué nos preguntamos eso? Porque entre los supuestos del modelo de Goodwin estaba planteada la cuestión de asumir una productividad laboral que crece a una tasa constante. ¿Sí? Entonces, una tasa constante. A es la productividad, entonces queremos saber cómo crece A. Ya, entonces para eso hicimos un análisis un poco detenido, bueno, relativamente detenido, de cómo se analiza el cambio de una variable en el tiempo, ¿sí? Usando derivadas temporales. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir mucho para más adelante poder entender cómo cambian en el tiempo diferentes variables, ¿no? Entonces habíamos introducido el concepto de derivada temporal, que es la derivada de Q con respecto al tiempo, que a veces se escribía como Q punto. Habíamos mencionado cuando una variable crece, decae o cuando una variable es constante, ¿sí? Habíamos dicho también cómo se obtiene la tasa de variación de una variable. La tasa de variación, recuerden que se aproxima con el Q punto sobre Q o la derivada de Q en el tiempo con respecto al Q original, ¿sí? Y también nosotros habíamos definido, bueno, si ya conocemos esa tasa de variación aproximada, podemos saber cuando una variable tiene una tasa de crecimiento, o sea, Q punto sobre Q es positivo. A veces, no mucho, pero a veces vamos a usar Q gorro para indicar tasa de crecimiento. Lo más común va a ser usar Q punto sobre Q. También cuando tenemos una tasa de caída o una tasa de contracción es Q punto sobre Q negativo. Y cuando tenemos Q punto sobre Q igual a cero, tenemos que una variable es constante, ¿ya? Y bueno, luego de eso habíamos nosotros sacado la derivada temporal de la productividad laboral y habíamos llegado a un resultado que es el de aquí, ¿no? O sea, que la tasa de variación de la productividad laboral es igual a la resta entre la tasa de variación del producto y la tasa de variación de las horas trabajadas, ¿ya?
Ya habíamos visto que ese resultado se puede obtener mucho más rápido si hacemos derivación con logaritmos naturales. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos derivadas con logaritmos naturales, resulta ser que podemos obtener el mismo resultado. La tasa de variación de la productividad laboral es igual, bueno, el precio no crece, P punto sobre P es igual a cero por el supuesto de precios constantes, y nos limitamos a pensar en crecimiento de la productividad menos crecimiento de horas trabajadas. ¿Ok? Luego también habíamos presentado el concepto de elasticidad. Sí, aquí está un ejemplo. Decíamos, ¿y qué tal si Q es igual a la epsilon? Y epsilon asumimos que es constante. Entonces, sacamos la tasa de variación de Q y habíamos visto que Q punto sobre Q sale igual a epsilon L punto sobre L. Por tanto, también habíamos ya nosotros explicado que epsilon, en casos donde vemos que Q es igual a L a la epsilon, es o representa una elasticidad. O sea, cómo crece Q cuando L crece 1%. ¿Sí? Entonces, eso ya habíamos nosotros explicado. En fin, entonces nosotros con todas esas explicaciones arrancamos ya a revisar y a completar la interpretación de los supuestos del modelo de Goodwin. Entonces habíamos planteado con lo siguiente, ¿no? Decíamos, bueno, si ya sabemos que la productividad laboral es igual a L, A igual PQ sobre L, y derivamos en el tiempo que obteníamos que A punto sobre A es igual a P punto sobre P más Q punto sobre Q menos L punto sobre L. Recuerden que esto sale de aplicar logaritmo natural. ¿Ya? Y como sabemos que P punto sobre P es constante, entonces nos quedaba que A punto sobre A es igual a Q punto sobre Q menos L punto sobre L. Lo mismo que la tasa de variación de A. Esa tasa de variación de A es igual a alfa, ¿ya? Porque este es el supuesto que plantea Goodwin. Decimos que la productividad laboral crece a una tasa alfa constante, del supuesto. Entonces, aplicando ese supuesto y reemplazando, me quedaba que alfa es igual a Q punto sobre Q menos L punto sobre L. ¿Ya? Será un supuesto del modelo de Goodwin. Y pasamos a analizar los demás supuestos. Por ejemplo, decíamos, bien, ¿cuál es la oferta laboral? Hemos llamado a la oferta laboral N. Recuerden que N indicaba el total de horas disponibles para el trabajo. Y la tasa de variación de N es N punto sobre N. ¿Ya? Entonces ya vimos de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, la tasa de variación es igual a beta, que beta también es una constante, pues un supuesto del modelo de Goodwin. Entonces me va a quedar n punto sobre n igual beta mayor o igual a cero. ¿Ya? Y decíamos que esta beta podría incluso representarse por cuestiones demográficas, más crecimiento poblacional, más horas de trabajo disponibles para que las personas puedan ofrecerlas. ¿Ya? Y también habíamos introducido la variable de la relación capital-producto. La relación capital-producto, sigma, que es igual a P por K sobre P por Q, siendo K el capital y Q la producción. En este caso asumimos que los precios se simplifican y por tanto esta variable me va indicando que por cada dólar que yo tengo en producción, cuánto se obtiene en capital. ¿Ya? Y aquí les había solamente mencionado, ojalá el tiempo nos dé, podemos discutir esto con más detalle, el problema de que la medición del capital es compleja, no sabemos en qué unidades se miden en realidad, y ahí surgió toda una controversia llamada la controversia de los Cambridge, que algún día ojalá podamos discutir, pero bueno. Luego teníamos esta relación capital-producto, y el supuesto que nos daban es que sigma, o sea, capital-producto es constante. Entonces, si nosotros desarrollamos la derivada temporal de esto, planteamos el logaritmo, sacamos la derivada. Recuerden, ¿no? La derivada del logaritmo es 1 sobre sigma por la derivada de lo que está dentro, que es sigma punto. Entonces, aplicando eso, obtengo estas tasas de variación. Y como sigma es constante, sé que la tasa de variación de sigma es igual a cero. Por tanto, ¿qué me queda? Me queda 0 igual a k punto sobre k menos q punto sobre q, que es lo mismo que k punto sobre k igual a q punto sobre q. ¿Ya? Y si no me equivoco, terminamos la descripción de los supuestos detallando qué es la curva de Phillips. ¿Ya? Entonces, igualmente para recordar, no hay problema. La curva de Phillips del salario real, recuerden que más o menos es en esencia una curva que indica cómo cambia el salario real cuando cambia la tasa de empleo en el modelo de Goodwin, ¿no? Entonces aquí tenemos el salario real, W sobre P, y como, bueno, es el salario real que ustedes recordarán de sus definiciones, por ejemplo, de macroeconomía. Pero como el precio es constante y lo hemos puesto igual a 1 para que no nos estorbe, W se reduce al salario real. ¿Ya? Y de aquí en adelante habíamos dicho que ya no vamos a escribir P, los precios, sino que siempre nos quedamos con el 1. Luego que habíamos hecho, habíamos escrito la curva de Phillips de salario real
en donde vemos que la tasa de variación del salario real, o sea, la tasa de crecimiento, si esto es positivo, o la tasa de contracción, si es negativo, esta tasa ya se puede escribir como una curva donde hay dos constantes, gamma y rho, constantes positivas, y en donde tenemos la tasa de empleo. ¿Sí? Tasa de empleo igual a L sobre N. Ok, ¿ya? Entonces aquí habíamos puesto incluso unos ejemplos de cómo interpretar la curva de Phillips de salario real, pero la interpretación no era nada del otro mundo. La interpretación en esencia decía que si hay más tasa de empleo, si ve que la tasa de empleo crece, es más alta, entonces el salario crece a una tasa mayor, se acelera. En cambio, si la tasa de empleo decae, el salario tiende a crecer menos o incluso a decaer. ¿Cuál era la lógica detrás de ello? Justo este término que está resaltado, la cuestión del poder de negociación. A mayor tasa de empleo, vamos a asumir que los trabajadores tienen más poder de negociación, pueden exigirle a los capitalistas un salario más alto. Y en cambio, una tasa de empleo más baja significaría que los trabajadores tienen menos poder de negociación, puesto que están débiles, ¿no? Es decir, hay muy poca gente consiguiendo trabajo, hay mucho desempleo y por tanto es muy fácil que los capitalistas paguen un salario bajo. Si no es a mí, le pagarán a otro, pero el caso es que hay mucha gente sobrante. Entonces eso lleva en cambio a la caída de los salarios cuando cae la tasa de empleo. ¿Sí? O mejor dicho, caída de la tasa de variación del salario. Ok, entonces todo eso ya lo explicamos. Recuerden que todos estos apuntes también los tienen ustedes en el aula virtual, ¿no? Entonces, solo estoy recordándoles para un poco entrar en calor y probablemente, como repito, muchos han de estar con un poco de distanciamiento respecto a la clase, pues para que también vayan recordando qué habíamos hecho, ¿no? Y bueno, después habíamos planteado los otros supuestos, los trabajadores solo consumen, entonces el salario solo se usa para consumo, los capitalistas solo acumulan capital, ¿listo? Entonces aquí definimos una nueva variable que se llama el crecimiento de capital o la acumulación de capital, que es el K-punto, ¿sí? Entonces K-punto es la acumulación de capital o el crecimiento del capital. ¿Cómo financiamos este crecimiento del capital? Con las ganancias de los capitalistas, ¿ya? Ahí venían los supuestos del modelo de Goodwin. En esencia, si tenemos una economía cerrada y sin gobierno, recuerden que el ahorro es igual a la inversión. Además, el ahorro solo viene de los capitalistas, puesto que los trabajadores solo consumen y los capitalistas solo acumulan, no consumen. Por tanto, en la práctica, este supuesto se va a ver como lo siguiente. Las ganancias de los capitalistas van a ser igual al ahorro, que a la vez va a ser igual a la inversión, y la inversión a la vez va a ser igual a la acumulación de capital, o más rápido, las ganancias capitalistas P por Q menos WL, si recuerden que estas son las ganancias que ya definimos antes. Esto tiene que ser igual a la acumulación, ¿ya? Obviamente con P igual a 1, ¿ya? Listo. Entonces, si no me equivoco, con todo eso hemos revisado, bueno, esto de aquí todavía no, pero hemos visto todos los supuestos del modelo de Goodwin. Entonces, ¿qué es lo que nos compete hacer hoy? Lo que hoy vamos a hacer es resolver el modelo de Goodwin, ¿sí? Ver qué resolución nos da. Y si nos alcanza el tiempo en este video, si no en el próximo, les voy a presentar una plantilla que yo elaboré para que ustedes vayan simulando el modelo de Goodwin con valores que ustedes quieran o valores que yo les diga. Entonces ustedes ya tendrían una plantilla en Excel que recoge los resultados, pero obviamente hay que conocer también la parte teórica que está detrás, ¿no? El fundamento. Muy bien, entonces ahora sí, sin más desarrollo de los supuestos, vamos a pasar ahora sí a la resolución del modelo de Goodwin. Ya, entonces vamos a poner más que de solución, pongamos de desarrollo del modelo de Goodwin. Desarrollo del modelo. ¿Ya? Entonces ahora sí voy a hacer el desarrollo del modelo. Voy a hacerlo ya a un ritmo un poco más rápido, ¿sí? Entonces, si tienen dudas, por favor me las dicen o me las hacen llegar por WhatsApp, no hay ningún problema. Voy a ir a un ritmo más rápido porque se entiende que con todo lo que hemos visto hasta ahora, claro que como hay un poco de distancia, tal vez no se acuerden mucho, pero se han de ir acordando. Pero con todo lo que hhemos visto, ya se entiende que ustedes tienen la capacidad de entender lo que les voy a ir diciendo de aquí en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vayan prestando atención. Y si no pueden llevar sus propios apuntes a la par conmigo, por lo menos traten de estar pendientes de todo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, estar súper atentos y no perderse en ningún paso. Y si se pierden, por favor me avisan, ¿sí? Aunque igual recuerden que el video está disponible, después va a estar disponible en YouTube.
Bueno, entonces vamos con el modelo de Goodwin ya en el desarrollo. Entonces, primerito vamos a partir recordando que el precio, ya hemos asumido que el precio es constante e igual a 1. Entonces ya no vamos a escribir el precio para nada en este modelo. Muy bien, entonces vamos a arrancar con la tasa de participación de los trabajadores en el producto. Verán, de hecho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos la notación explicada. ¿Sí? Esta notación ya está. Entonces vamos a tratar de desarrollar estas ecuaciones. Aquí hay unas ecuaciones. ¿Ya? Vamos a hacer los desarrollos. De hecho, me voy a llevar esta lámina. Creo que está bastante resumida. Disculpen. A ver, me voy a llevar esta lámina. Ya, entonces quiero llevarme solo esta lámina para el desarrollo del modelo. Ya, entonces aquí está el modelo desarrollado en una sola lámina, pero obviamente no les voy a dejar en una sola lámina el desarrollo porque sería mucho abuso, ¿no? O sea, es como que ya, aquí está el desarrollo. Vamos a hacerlo. ¿Ya? Entonces, de todas formas, solo quiero hacer esto un poquito más grande. Ya, listo. Entonces desarrollamos el modelo para ver cómo nos va. Entonces, verán, la idea en esencia, perdón, creí que tenía un problema. Listo. La idea en esencia es desarrollar el modelo desde sus dos principales variables. Recuerden, las principales variables del modelo son la tasa de participación de los trabajadores, la U, y la tasa de empleo. Sí, son las principales variables de este modelo. Entonces vamos nosotros a desarrollar el modelo partiendo de esas variables. ¿Ya? Entonces, partimos de la tasa de participación. Bien, entonces la tasa de participación se entiende que es U igual WL sobre Q. Era PQ, sí, aquí estaba la P, pero como P es igual a 1, ya le vamos a escribir solamente Q, ¿sí? Entonces ya no va a estar PQ, solo va a estar Q. Bien, esta es la tasa de participación, ¿de acuerdo? De los trabajadores en el producto. A la vez, recordemos la productividad laboral. Productividad laboral. La productividad laboral, en cambio, recordemos que es A igual Q sobre L, ¿sí? Sería PQ, pero ya nos olvidamos de P, ¿ya? Entonces, estas dos variables son las con las cuales partimos. Muy bien, entonces ya tengo la tasa de participación, tengo la productividad laboral. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Digamos, de la productividad laboral, yo puedo despejar L. Entonces, si yo despejo L, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar L igual a Q sobre A, ¿verdad? Entonces, yo despejo L y reemplazo en U. Entonces, si yo reemplazo L en U, ¿qué me va a quedar? Entonces, me va a quedar que U es igual a WL. Ah, no, ya no hay L, sino que L va a quedar como Q sobre A. Entonces sería W por Q sobre A, ¿de acuerdo? W por Q sobre A, sobre Q. Muy bien. Entonces esto es lo mismo que escribir WQ sobre Q sobre A, perdón, por A. Y las Q se simplifican. Entonces al final me va a quedar que la tasa de participación de los trabajadores es igual a W sobre A. ¿De acuerdo? Entonces esta ecuación de aquí, la tasa de participación de los trabajadores en el producto W sobre A, es lo mismo que tener WL sobre Q. Simplemente he despejado L. Reemplacé L por su definición de la productividad laboral. Ya. Muy bien, ¿de qué me va a servir esta ecuación? Esta ecuación va a ser de utilidad porque me va a permitir entender cómo se comporta U, al mismo tiempo que va a permitirme comprender cómo se comporta en W y A. O sea, me va a vincular estas tres variables. Participación de los trabajadores, salario real y productividad. ¿Ya? A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 1. Muy bien. Entonces, derivando 1 con respecto al tiempo, ¿ya? ¿Qué me va a dar? Ya, entonces, volvamos a hacer esto solo para que recordemos. A ver, ¿cómo podemos derivar 1 con respecto al tiempo? Bueno, es un producto y es más cómodo hacerlo en logaritmos, ¿no? Entonces vamos a hacer el logaritmo natural de U.
igual al logaritmo natural de W menos logaritmo natural de A. ¿Ya? Recuerden que cuando aplican logaritmos, esta división se puede transformar en una resta. ¿Sí? Entonces, si yo saco la derivada temporal de esto, ¿qué me va a quedar? La derivada temporal del logaritmo natural de U. Bueno, escribamos por una última vez. Derivada temporal del logaritmo natural de U e igual a la derivada en el tiempo del logaritmo natural de W menos logaritmo natural de A. ¿Ya? Entonces, si yo resuelvo estas derivadas, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar U punto sobre U, ¿sí? La derivada del logaritmo, recuerden que es 1 sobre U por la derivada de U en el tiempo, que sabemos que es U punto. Esto es igual a W punto sobre W menos A punto sobre A. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una ecuación en donde ustedes pueden notar cómo, eh, voy a poner esto más en el centro, ¿ya? Pueden notar cómo el, oh, no, ahí está bien, cómo la tasa de variación de la participación de los trabajadores en el producto depende del salario real y de la productividad, ¿sí? Este es un resultado interesante porque entonces, ¿qué pasa? Sí, así para interpretar esta ecuación, que de hecho vamos a llamar la ecuación 2. Entonces, si por ejemplo el salario real creciera un 4% y la productividad laboral creciera un 2%, entonces más o menos se espera que la participación de los trabajadores en el producto, si quieren, es una aproximación de cuánto del PIB les toca a los trabajadores, sería un 2%, o crecería en un 2%, ¿sí? Entonces, para que a los trabajadores cada vez les toque más de la producción, el salario debería crecer por encima de la productividad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, recordemos nosotros, recordar, eh, recordemos nosotros que entre los supuestos del modelo de Goodwin se decía que la productividad se asume que crece a una tasa alfa, alfa mayor o igual a cero, que es una constante. ¿Sí? Este es uno de los supuestos del modelo de Goodwin. Hay un crecimiento de productividad constante, a punto sobre A igual a alfa. ¿Ya? Esta, si quieren, es la ecuación 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos reemplazar el resultado de la ecuación 3 en 2. Entonces, reemplazando 3 en 2, ¿qué obtenemos? Entonces me va a quedar una ecuación U punto sobre U igual W punto sobre W menos, pero en vez de A punto sobre A, me quedaría menos alfa. ¿Ok? Es mi ecuación 4. Bien, entonces, ¿qué es lo único que hemos hecho? Lo que hemos hecho hasta el momento es mostrar, ¿sí? Mostrar, primero, que la participación de los trabajadores en el producto también se puede escribir en términos de salario real y de productividad de los trabajadores. Primero. Luego, hemos mostrado que, por tanto, esto se puede expresar en tasas de variación. Y hemos reemplazado la productividad laboral asumiendo que crece a un ritmo constante. Si quieren, el crecimiento de la productividad laboral puede depender de factores tecnológicos, pero no solo tecnológicos, ¿no? O sea, hay otros factores que influyen en la productividad, también sociales. O sea, si te ponen un capataz para que te esté vigilando todo el tiempo, entonces obviamente que tu productividad va a aumentar. O algo bien interesante, si gran parte del tiempo te están grabando para dar una clase, por ejemplo, puede ser que aumente la productividad. Te toca dar la clase con más contenidos porque te están vigilando. ¿Ya? Por poner un ejemplo. Entonces, ese factor lo dejamos como constante y podemos ver, por tanto, que la participación de los trabajadores, su variación va a depender de los salarios reales y de esa tasa de crecimiento de la productividad. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos nosotros hacer? También podemos nosotros recordar la curva de Phillips, ¿sí? La curva de Phillips del salario real. De Phillips con doble L, del salario real, ¿ya? Entonces, recordemos que ya teníamos nosotros una ecuación para el salario real, W punto sobre W, que esto era igual a menos gamma más rho B, ¿ya? Recuerden que B es la tasa de empleo y recuerden que gamma y rho son solamente constantes.
positivas. ¿Ok? Entonces, si quieren, es nuestra ecuación 5. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer sin darle mucha vuelta? Primero, recuerden, la curva de Phillips de salario real, esto refleja, si quieren, la pugna distributiva. Pugna distributiva entre trabajadores y capitalistas. ¿Sí? Pugna distributiva entre trabajadores y capitalistas. Entonces, con esta curva de Phillips, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos reemplazar W punto sobre W, o sea, reemplazar 5 en la ecuación 4. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita, reemplazando 5 en 4. ¿Qué nos queda? Entonces, hacemos el reemplazo de 5 en 4, nos va a quedar la siguiente ecuación. Entonces, la ecuación que nos va a quedar la voy a escribir en rojo, que es una de las primeras ecuaciones importantes del modelo de Goodwin. Esto va a ser igual a U punto sobre U igual. En vez de W punto sobre W, ¿qué puedo escribir? A ver, primero escribámoslo en negro, ¿ya? Porque vamos a hacer un pequeño arreglo algebraico por ahí. Entonces vamos a escribirlo en negro. Entonces el reemplazo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar U punto sobre U igual. En vez de W punto sobre W, podría reemplazar por toda la ecuación. Menos gamma más rho V, ¿ya? Y menos alfa. ¿Listo? Y esto simplemente reordenando términos. Entonces, reordenando. ¿A qué va a ser igual esto? Entonces me va a quedar finalmente que U punto sobre U es igual a... Entonces aquí hay dos constantes que están sueltas. Gamma y alfa. ¿Sí? Son dos constantes que están sueltas y tienen un signo menos. Entonces agrupo menos alfa más gamma. ¿Ya? Entonces agrupo estas dos constantes. Más lo que me sobra. Más rho V. Bueno, V. ¿Ok? Esta primera ecuación es la primera ecuación clave del modelo de Goodwin. ¿Sí? Esta es la primera ecuación clave del modelo de Goodwin. De hecho, si nos fijamos, es justo la ecuación que aparece en la lámina. ¿Sí? Aquí ustedes en la lámina tienen los pasos, pero obviamente están simplificados, ¿no? Pero ya con el desarrollo que les estoy presentando, ya tienen mucho más desglosado, ¿no? De dónde sale esta primera ecuación del modelo de Goodwin. ¿Ya? Esa va a ser nuestra primera ecuación. A ver, ¿tiene nombre? ¿Tiene nombre? No, no creo que le he puesto nombre a las ecuaciones, ¿ya? Entonces, vamos a llamarle esta primera la ecuación 1, ¿ya? Entonces voy a poner la ecuación E1, ¿ya? Porque esta es la ecuación importantísima. Vean esta ecuación. Esta ecuación me dice, si yo tengo la tasa de empleo y constantes, porque alfa, gamma y rho son constantes, entonces solo con eso ya puedo saber cómo va a crecer la participación de los trabajadores en el producto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces esta es la primera variable clave, perdón, la primera ecuación clave del modelo de Goodwin. ¿Sí? La primera ecuación clave del modelo de Goodwin. Sigamos. Entonces, pasemos a la siguiente ecuación clave del modelo de Goodwin, que será la ecuación de la tasa de empleo. ¿Ya? Pero bueno, entonces esta es la primera, ¿no? Entonces aquí tienen todo el desglose. Voy a ponerle con... este desarrollo le voy a poner con rojo mejor para que se vea que es importante. Bueno, todo es importante, ¿no? Aquí, pero... Desarrollo del modelo. Entonces pongamos las dos líneas y ya estamos. Ya. Listo. Entonces pasemos ahora a la siguiente parte del modelo. ¿Ya? Entonces ahora tomemos la tasa de empleo. Recuerden que la tasa de empleo es B igual L sobre N. ¿Ok? Y derivemos en el tiempo. Entonces, si hago la derivada en el tiempo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar B punto, y aplicando logaritmo, ¿no? Ya sabemos eso. B punto sobre B. A ver, sobre el logaritmo aplicando, ya. Logaritmo natural de B igual logaritmo natural de L menos logaritmo natural de N. Y si hacen la derivada en el tiempo, va a quedar B punto sobre B igual a L punto sobre L menos
n punto sobre n. Ok, listo. Entonces esta va a ser nuestra ecuación 6. Estoy bien con la numeración, ¿verdad? Entonces la ecuación 6, 5, sí, la ecuación 6 va a ser esta. Bien, entonces aquí tenemos una ecuación que me dice cómo crece la tasa de empleo. Y tiene sentido, la tasa de empleo crece según cómo crecen las horas contratadas menos las horas ofrecidas, que también crecen, ¿no? Bien, luego recordemos que, poner aquí una línea. Entonces, recordemos que nosotros sabemos que n punto sobre n, ¿sí? N es la oferta de horas para trabajar. O sea, esto me dice cómo crecen las horas que los trabajadores van a ofrecer, ¿sí? Que decíamos que esto puede incluso depender de factores demográficos. Entonces, n punto sobre n se había dicho que va a ser igual a una beta que es mayor o igual a cero, constante, ¿sí? Este era uno de los supuestos del modelo. O sea, asumimos que simple y llanamente hay un crecimiento constante de la población y por tanto de las horas que esa población ofrece para trabajar, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestra ecuación 7. Entonces, es bastante obvio lo que vamos a hacer. Reemplazando 7 en 6, ¿sí? Si nosotros hacemos el reemplazo de la ecuación 7 en la ecuación 6, ¿qué nos va a quedar? Entonces, simple y llanamente nos va a quedar que b punto sobre b es igual a L punto sobre L menos, y en vez de N punto sobre N, sería beta. ¿Ok? Listo, entonces esta va a ser nuestra ecuación 8. Estoy tratando de hacer esto bien, paso a paso, para que no se pierdan, pero si es que alguien tiene problemas, me avise nomás. Yo repito nomás cualquier paso o vuelvo a aclarar cualquier duda. Muy bien, entonces tenemos hasta el momento estas ecuaciones. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a tratar de que B, la tasa de empleo, dependa solo de constantes y de la U, la tasa de participación. Ya tengo una constante, beta. Listo, esa es constante, es la tasa de crecimiento de la población, digamos, si quisiéramos aproximar. Pero tengo el problema de que todavía está aquí la L, que es una variable. Entonces ahora voy a tratar de deshacerme de L, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a tratar de deshacerme de L? Ya nos vamos a hacer aquí una rayita para que no nos confunda mucho. Entonces, tomemos nuevamente la productividad laboral. La productividad laboral. Entonces, la productividad laboral, recuerden que es A igual a Q sobre L. Ya olvidándonos de los precios, ¿no? Si no estaría PQ. Como solo es, bueno, el precio ya no juega, entonces estaríamos solo Q sobre L. Ok, entonces tenemos la productividad laboral. Y derivando en tiempo, ¿cómo quedaría? Si hacemos la derivada temporal de esta productividad laboral, ya la hemos hecho antes. A punto sobre A sería igual a Q punto sobre Q menos L punto sobre L. ¿Sí? Recuerde que esto viene de, eh, perdón, esto viene de eh, los logaritmos naturales. Sacaría el logaritmo natural, deriva. Entonces cada vez voy a hacer esto más rápido, ¿no? Entonces ya tienen ustedes que irse acordando, ¿no? Si es que tienen estas cosas, va a salir siempre como sumas o restas de tasas de variación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora yo tengo esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación de aquí, que le voy a llamar por el momento la ecuación 9. ¿Ya? ¿Sí? Y recordando que nosotros ya sabemos algo. A punto sobre A, ¿sí? Habíamos dicho que es alfa. Y le llamamos a eso la ecuación 3. Y recordando la ecuación 3, que es A punto sobre A igual a alfa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no, bueno, simplemente recordamos nosotros que ya le llamamos ecuación 3 y no tiene sentido poner otro nombre, entonces se queda con la ecuación 3, ¿no? Entonces, recordando que la ecuación 3 es A punto sobre A igual a alfa, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, reemplazamos 3 en 9. Si hacemos el reemplazo de la ecuación 3 en la ecuación 9, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar alfa, o sea, en vez de A punto sobre A va a quedar alfa igual
Q punto sobre Q menos L punto sobre L. Ok. Y de aquí podemos nosotros despejar L punto sobre L. Entonces L punto sobre L va a ser igual a Q punto sobre Q, ¿sí? Menos alfa, que es nuestra ecuación 10. Veamos. Simple y llanamente este menos que está aquí le he pasado a sumar y esto que está sumando ha pasado a restar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Fijémonos. Ya me puedo yo encargar de L punto sobre L, que era lo que yo tenía en la ecuación 8. En la ecuación 8 me estaba sobrando L punto sobre L, porque es una variable y yo quiero que me queden constantes, el mayor número de constantes. Porque si me quedan constantes, listo, o sea, ya el modelo es reemplazar las constantes por números. Entonces, ¿qué significa aquí? Que debo deshacerme de L punto sobre L y ya tengo una ecuación para ello, que es la ecuación 10. Entonces, lo que sigue es reemplazar 10 en 8. Entonces, reemplazamos 10 en 8. Entonces, hacemos ese reemplazo de 10 en 8, ¿qué me va a quedar? Entonces, L punto sobre L de la ecuación 10 va a quedar metido dentro de la ecuación 8. Entonces, la ecuación 8 va a transformarse en ¿qué cosa? Si me permiten, voy a mover esto un poco más abajo para escribir el reemplazo en este lado. Entonces me va a quedar B punto sobre B igual a qué. Entonces L punto sobre L de esta ecuación 8 se va a transformar en Q punto sobre Q menos alfa. Ya todo esto era L punto sobre L. Y menos beta. Ok. Esta va a ser nuestra ecuación 11. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos logrado deshacer de L punto sobre L y ahora me quedo con punto sobre Q menos alfa menos beta. ¿Ya? Tengo ya otra constante, cada vez me acerco más a mi objetivo, pero ahora tengo Q, que igual es una variable que no quiero tener. Recuerden que el modelo de Goodwin tiene dos variables importantes, y las dos variables importantes son la tasa de participación de los trabajadores y la tasa de empleo. ¿Ya? Entonces esas dos variables deben quedarme. Aquí todavía me falta, porque tengo una Q. Entonces ahora, ¿qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de deshacerme de Q para quedarme con una sola ecuación que tenga constantes y las variables que exige el modelo de Goodwin. Ok, sigamos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos nosotros a recordar que las ganancias de los capitalistas son iguales al ahorro porque los trabajadores solo consumen. Entonces, las ganancias de los capitalistas son iguales al ahorro, que a la vez son iguales a la inversión. ¿Esto por qué era? Por economía cerrada y sin gobierno. Cerrada, no gobierno. Y a la vez todo esto era igual a la acumulación de capital. Vamos a mover esto un segundo, un poco más a la izquierda. Acumulación, ya. ¿Sí? Entonces nosotros ya esto lo explicamos hace, bueno, en clases pasadas y lo recordamos en unos minutos. Entonces, sabemos que las ganancias de los capitalistas son iguales al ahorro porque los trabajadores no consumen. ¿Se ven cómo aquí están metidos un montón de supuestos? ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí está trabajadores no consumen. Están varios supuestos, ¿no? Las ganancias capitalistas son iguales al ahorro porque los trabajadores no consumen. Ay, trabajadores no consumen, disculpen. Trabajadores solo consumen. En cambio, capitalistas no consumen. Si ven que está todo una serie de supuestos, ¿no? Los capitalistas no consumen, entonces todas sus ganancias van al ahorro. Pero este es el ahorro total, porque los trabajadores solo consumen. A la vez, como tenemos economía cerrada y no tenemos gobierno, el ahorro se transforma en inversión. Y finalmente, esta inversión se igual a la acumulación de capital. ¿Ya? Entonces, nosotros ya teníamos una ecuación que recoge todas estas ideas. ¿Sí? Y esa ecuación
que recoge a todas esas ideas está ah, bueno, lo vamos a desarrollar, no hay problema. Entonces, ¿cuáles son las ganancias de los capitalistas? Las ganancias de los capitalistas, recuerden que es igual, sería ingresos menos gastos, P por Q menos W por L, ¿ya? Ingresos, P por Q, menos gastos, W por L, ¿ya? Entonces esas serían las ganancias de los capitalistas. Y esto sería igual a la acumulación de capital, que es K punto, el crecimiento de capital, ¿ya? Esta es la acumulación. De hecho, esta misma ecuación creo que era. Y con este P transformado en 1. ¿Sí? Entonces, déjenme verificar, pero esa debe ser por lógica. A ver, la curva de Phillips. Aquí está. P por Q menos W igual K punto. Exactamente. ¿Ya? P por Q menos WL es igual a K punto. ¿Ya? Entonces, esto ya sabemos. Esto ya hemos hecho la deducción antes y sale de la lógica. Ingresos de los capitalistas, porque ellos son los dueños de las mercancías que se venden. De ahí pagan salarios a las horas que hayan contratado, lo que sobra ganancia. Y esa ganancia sirve para acumular, porque ellos solo ahorran y no tienen consumo. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos esta ecuación, ¿sí? Que me está diciendo en esencia que Q, ups, ya. Entonces tomemos la ecuación, ¿no? Y aquí en sí en los precios, Q menos WL es igual a K punto. ¿Ya? Q menos WL es igual a K punto. Ahora, eh, recordar también, aquí tengo Q, W y L, ¿sí? Q, W y L. Pero también recordemos nosotros que por la ecuación 1, ¿cuál es la ecuación 1 del modelo? Ajá. Bueno, no recordar la ecuación 1, sino más bien recordar la tasa de participación. Recordar la tasa de participación. Entonces, ¿cómo era la tasa de participación? U igual a W sobre L, ¿verdad? O sea, yo sé que esto de aquí, a ver, ¿qué estoy haciendo? Disculpen, no, me cogió un segundo. Patatus. W L sobre Q. Ya, disculpen. Entonces, aquí tenemos la tasa de participación, ¿verdad? U es igual a W L sobre Q. Esta tasa de participación, entonces, podría yo despejarla de esta forma. Me podría escribir yo como U por Q igual a W L. ¿Sí? Ya. Entonces, esta U, a ver, un poquito, bajémosle la U, ya. O sea, simple y llanamente lo que quiero hacer es mostrarles esto, ¿no? O sea, U es igual a WL sobre Q. P por Q si es que estuviéramos con precios, pero ya no hay precios, ¿sí? Entonces, esto de aquí es la tasa de participación. Estamos a la vez diciendo, por tanto, que si Q que está dividiendo le pasó a multiplicar, sé que U por Q es igual a W por L. Si yo hago ese reemplazo, reemplazando, ¿qué me va a quedar? Q menos, y en vez del W por L, ahora aclaremos, reemplazando WL. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces, eh, pongámosle GK, ya, estas son las ganancias de los capitalistas. Reemplazando WL en GK. Eso. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que las ganancias capitalistas van a ser iguales a Q menos, y en vez de W por L, yo podría escribir U por Q, ¿sí? Y esto es igual a K punto. Por tanto, si hago factor común, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que las ganancias capitalistas son iguales a Q por 1 menos U, ¿sí? Q por 1 menos U, y esto es igual a K punto, haciendo factor común, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos esta ecuación Q por 1 menos U igual a K punto, que le vamos a llamar la ecuación 12, ¿ya? Entonces no perderse, ¿no?
Simple y llanamente planteamos las ganancias capitalistas como ingresos menos gastos, PQ menos WL igual a K punto. Esto se cumple por todos los puestos que están acá arriba. Ya. Luego, nosotros, bueno, asumimos que el precio es igual a 1, eso ya sabemos. Luego, reemplazamos WL, que es igual a U por Q, ¿sí? WL es igual a U por Q. Y eso permitió que escribamos esta ecuación 12. Muy bien. Ahora, pensemos en esta ecuación 12. ¿Qué podemos hacer con esta ecuación 12? ¿Ya? Entonces vamos a hacer una pequeña línea un ratito para eh, recordar, recordar la relación capital-producto. ¿Ya? Entonces recordemos la ecuación de la relación capital-producto. Nosotros sabemos que el capital dividido para el producto es igual a una sigma, que hemos asumido que es constante. ¿Sí? Sigma es constante. Si se fijan, la relación capital-producto me dice, para producir una unidad de Q, necesito sigma unidades de K. ¿Ya? Entonces es también el inverso de la productividad del capital. Si quieren, también se podría ver de esta forma. La relación capital-producto también podría verse como el inverso de la productividad del capital. Productividad. ¿Ya? Inverso de la productividad del capital. Me voy a poner productividad del capital entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad tenemos que pensar, si es que estamos sobre todo en un enfoque marxista, que en realidad la productividad viene de la fuerza de trabajo, son los trabajadores los que están produciendo. El capital aquí es más bien empleado, por eso es que más bien hablamos de relación capital-producto, ¿no? O sea, cuántas unidades de capital se necesitan para producir una unidad de producto. O sea, para producir una unidad de Q necesito sigma unidades de K, ¿ya? Pero si quieren también se le podría ver como el inverso de la relación capital-producto. Ya, entonces recordamos la relación capital-producto y derivamos en el tiempo. Ya, entonces si hacemos la derivación en el tiempo de esta ecuación, ¿qué me va a quedar? K punto sobre K menos Q punto sobre Q igual sigma punto sobre sigma. ¿De acuerdo? Ya, pero a la vez, pero como sigma es constante. ¿Qué significa que sigma sea constante? Sabemos entonces que sigma punto sobre sigma debe ser igual a cero. ¿Sí? Recuerden eso, ¿no? O sea, si esta es la tasa de variación, para que la variable sea constante, esa tasa de variación debe ser cero. Es obvio, o sea, ni crece ni cae. ¿Ya? Por tanto, ¿qué ecuación me va a quedar? Finalmente me va a quedar que K punto sobre K menos Q punto sobre Q es igual a cero, que es lo mismo que decir que K punto sobre K es igual a Q punto sobre Q. ¿Ya? Esta va a ser mi ecuación 14. Bien, ¿qué me va a permitir hacer la ecuación 14? Fíjense, yo puedo, eh, eh, bueno, vamos a hacer algo más. Todavía no llamamos a la 14, ¿no? Todavía no llamamos a 14. Hagamos un pasito más nada más para que quede súper claro. Entonces, de aquí, ¿yo qué más puedo hacer? Yo de aquí puedo despejar K punto. Entonces, si yo hago el despeje de K punto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que K punto es igual a Q punto sobre Q por K. Ya está acá que está dividiendo, paso a multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, a esta sí llamémosle la 14. Ecuación 14. Entonces, vean lo que hemos hecho. Hemos nosotros sacado la relación capital-producto, derivamos en el tiempo, aprovechamos un supuesto que es el de sigma constante, le pasamos sigma punto sobre sigma igual a cero y despejamos K punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reemplazamos 14 en... ¿Por qué este es 14? Un segundo. Ah, porque le he llamado esta 13. Discúlpenme, me he olvidado de ponerle el número a esta ecuación. Ya, esta es la 13. Ya, pero ahí sí esta es la 14. Ya, mis disculpas. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos nosotros a reemplazar la 14 en 12, saca punto. ¿Ya? Entonces, reemplazando
estoy yendo un poquito chueco y no quiero que esto quede chueco, así que voy a poner esto acá abajo. Un segundo nada más, disculpen. Ah, ya, disculpen. No quiero ir chueco nada más. Entonces, ya, perfecto. Listo, entonces ahora sí. Entonces, reemplazando 14. 14 es esta ecuación, ¿no? Acá punto. En 12. Reemplazando 14 en 12. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La ganancia capitalista, la ganancia de los capitalistas, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a Q por 1 menos U, eso no cambia, Q por 1 menos U. Pero a la vez eso es igual a K punto. Pero K punto, yo sé que es igual a toda esta cosa de aquí, que es Q punto sobre Q por K. ¿De acuerdo? Entonces, eso me sale del reemplazo. Muy bien. Ya, entonces yo me voy a olvidar que esto es la ganancia capitalista. Ya lo sé, ya no hace falta reiterarlo más. Entonces hemos llegado a esta ecuación de reemplazar 14 en 12. Ya recuerden, 14 es K punto y la hemos reemplazado en 12. Entonces me da esta ecuación. ¿Sí? Desde K punto escribo Q punto sobre Q por K. Muy bien, ¿qué puedo hacer ahora con esta ecuación? Bueno, eh, ustedes pueden notar aquí lo siguiente. ¿Dónde está? Ya. Esta K que está multiplicando, le voy a pasar a dividir. Entonces, si hago ese paso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Q sobre K por 1 menos U igual a Q punto sobre Q. ¿Sí? Se repite, ¿no? Esta K que estaba multiplicando le he pasado a dividir. Nada más. ¿Ya? Pero a la vez, yo ya sé que es K sobre Q o Q sobre K. Mejor dicho, Q sobre K. Quiero mover esto a la izquierda un poco. Ya. Bueno, chao punto. Entonces aquí estamos, ¿no? Entonces fíjense, yo ya sé que K sobre Q es el inverso de Q sobre K. ¿Sí? K sobre Q es el inverso de Q sobre K. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer en esta ecuación? ¿Ya? Que me ha quedado aquí, ¿no? Bueno, primero pongamos un número. Llamemos la ecuación 15. ¿Sí? No es usual poner tantos números en las ecuaciones, estos despejes los haríamos más rápido, pero los estoy tratando de hacer paso a paso para que ustedes puedan replicarlos, ¿sí? Necesitan tener esa capacidad, ¿no?, de replicación de estos pasos. Se supone que eso también es parte de ser economista. A veces uno no cree, pero esto es parte de la economía. Y noten que Goodwin hizo esto en pocos pasos. Pero estoy haciéndole súper desglosado para que ustedes, por favor, puedan entenderlo bien, ¿no? Si algo no entienden, me hacen saber o por favor vuelvan a revisar el video, etcétera. Todos estos pasos necesarios que ustedes sepan manejar y desarrollar, porque después en una prueba puede ir una variante. O sea, yo les digo, por favor, derivar la siguiente ecuación, les pongo una pequeña variante y si ustedes no pueden desarrollar, ya pueden haber problemas. Entonces, mejor traten de habituarse a estos pasos, ¿no? Bien. Continuemos. Entonces, como les decía, vemos que la ecuación 13 puede reemplazarse aquí, en la 15, porque Q sobre K es... Bueno, de hecho todavía no le llamemos esto 15. Hagamos un pasito más para que sea bien, bien explícito esto, pero ya exageradamente explícito. Solo porque es nuestro primer modelo. ¿Ya? Es como cuando uno dice, bueno, como es la primera vez, con delicadeza, ya la próxima, ya la de veras. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos escribir. O saben que hagamos esto mejor, ya para que no haya ni la más mínima confusión. Ya. Estoy demasiado, estoy demasiado delicado en esta ocasión, pero bueno, no importa. Ok, quedamos así, ¿no? O sea, esto si le acomodamos un poquito es K, Q. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ya estamos ahí, ¿no? Pongamos nomás este paso intermedio. Ya. Entonces estamos así, K sobre, perdón, Q sobre K por 1 menos U. Se pasa por distraerse, está pensando en otras cosas. Ya a ver, entonces esto que va a salirme. Entonces esto es lo mismo que poner 1 menos U
sobre K sobre Q. Y esto es igual a Q punto sobre Q. ¿Ya? Nada del otro mundo. Ya esta es la ecuación 15. Entonces, simple y llanamente, ¿qué hicimos? Este Q sobre K es lo mismo que poner K sobre Q. Es lo mismo, ¿no? O sea, si se fijan, lo único que habría que hacer es K en el denominador, Q en el numerador. ¿Ya? Es lo mismo. Esto simplemente para ya poder aquí directamente reemplazar la ecuación 13. ¿Sí? Porque K sobre Q es sigma. Eso nada más. Entonces, reemplazando 13 en 15, ¿qué nos va a quedar? Entonces hacemos el reemplazo de 13 en 15, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 menos U. ¿Ya? Y en vez de K sobre Q, ¿qué voy a tener? En vez de K sobre Q voy a tener sigma. Entonces me va a quedar 1 menos U sobre sigma igual a Q punto sobre Q. ¿De acuerdo? Q punto sobre Q. Pero a la vez, ¿sí? A la vez, nótese que yo de hacer lo que es Q punto sobre Q, que es igual a K punto sobre K, ¿sí? Entonces, y reemplazando 14, ¿qué me queda? Entonces, ¿cuál es 14? 14 es todo esto, ¿no? O sea, es K punto, pero es lo mismo que decir K punto sobre K, que es Q punto sobre Q. Entonces, si yo hago el reemplazo de 14, ¿cómo me va a quedar la ecuación? Pues, finalmente la ecuación me queda 1 menos U sobre sigma igual, y en vez de K punto sobre K, perdón, en vez de Q punto sobre Q, yo podría decir también K punto sobre K. ¿Ya? A ver. Ujú. Ah, no, 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 perdón, 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 perdón. No, 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 ahí estamos bien, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Hacía una barbaridad. Ahí estamos bien, ya. 3 en 14 y esta es la ecuación 16. Disculpas, me distraje con eso de primera vez y todo iba a ver. Ok, efectos del encierro, no me hagan caso. Ya, entonces estamos a la ecuación 16. Listo. Y ya tenemos lo que queríamos, porque en realidad lo que queríamos era encontrar una ecuación que me permita eliminar Q en la 11, ¿sí? Porque aquí estaba la tasa de empleo. Entonces ya está casi todo hecho. O sea, lo único que me falta por hacer es reemplazar la ecuación 16 que tiene Q punto sobre Q, reemplazarla en la ecuación 11. Y ya tengo la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces eso era lo que estaba a punto de equivocarme. Entonces hagamos una última línea y digamos, reemplazando 16 en 11, ¿qué me queda? Entonces 16 me está diciendo Q punto sobre Q es igual a 1 menos U sobre sigma. Y 11 me dice que P punto sobre B es igual a Q punto sobre Q menos alfa menos beta. Lo único que habría que hacer es reemplazar Q punto sobre Q. Entonces yo hago el reemplazo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar P punto sobre B igual, y aquí estaba Q punto sobre Q. Pero ya sé que Q punto sobre Q es 1 menos U sobre sigma. ¿Ya? Menos alfa menos beta. ¿De acuerdo? B punto sobre B igual a 1 menos U sobre sigma menos alfa menos beta. ¿Ya? Notando, bueno, que ya teníamos Q punto sobre Q y simplemente lo hemos reemplazado en la ecuación 11. Y si nos fijamos, ya tenemos lo que queríamos, porque aquí alfa, beta y sigma son constantes. ¿Sí? Todos estos son constantes. Entonces, como todos estos son constantes, yo puedo reordenar para que me quede lo siguiente. Reordenando, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la segunda ecuación importante del modelo de Goodwin. La tasa de variación de la tasa de empleo es igual. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir esto. Quiero que me quede exactamente en la misma forma en la que está en la lámina. Déjenme ver cómo está en la lámina.
1 menos U sobre sigma menos alfa más beta. Bueno, no importa. Entonces, vamos a dejarle como está en la lámina. 1 menos U sobre sigma menos factor común alfa más beta. ¿Listo? Y esta sería la ecuación 2 del modelo. ¿Sí? De hecho, llamémosle ecuación dinámica 2. ¿Ya? Y a la anterior llamémosle ecuación dinámica 1. ¿Ya? Porque si solo decimos ecuación 1, como que no. Pero ponerle dramatismo. Entonces es ecuación dinámica 1 y la otra es la ecuación dinámica 2. Ecuación dinámica 1 y la que acabamos de obtener sería la ecuación dinámica 2. ¿Ya? Ventajas de esta ecuación, lo mismo que en la anterior. Lo único que está aquí son las constantes, alfa, beta, sigma, y la única variable es u. Bueno, aparte de b, ¿no? Entonces, u y b. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos resumir el sistema. O sea, ya nos quedó un sistema. Entonces, hacemos aquí la página 7. Es decir, o pongamos así, con todos estos desarrollos, que les juro, estoy siendo demasiado, estoy tratando de ir bien paso a paso, ¿ya? Porque en realidad esto se haría súper rápido, pero he querido hacerlo paso a paso para que se entienda bien. Si igual tienen dificultades, por favor, me avisan o vuelven a ver el video. Eh, También van a estar los apuntes, ¿no? También todos estos apuntes. Les recomiendo que vuelvan a hacer estos desarrollos, sobre todo si no han podido seguir el hilo de la explicación. ¿De acuerdo? Traten de hacer eso, traten de no perderse. Entonces, con todos estos desarrollos, obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, un sistema de dos ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son esas ecuaciones diferenciales? Bueno, no hay mucha novedad. Son las siguientes. U punto sobre U igual a menos alfa más gamma más rho B. ¿Sí? Nuestra ecuación dinámica o diferencial 1. Y la otra es B punto sobre B igual a 1 menos U sobre sigma menos alfa más beta. Ecuación diferencial 2. Ya. ¿Por qué tenemos dos ecuaciones diferenciales? Bueno, primero porque ¿cuáles son las variables de este sistema? Variables, de hecho serían variables endógenas. Recuerden, cuando en un modelo tenemos variables exógenas y variables endógenas. Las variables endógenas son las variables que se determinan dentro del mismo modelo, ¿sí? En este caso, las variables endógenas son U y B, ¿sí? Que para ser bien reiterativos, recuerden, U es la tasa de participación de los trabajadores y B es la tasa de empleo en el producto, no me refiero, en el producto. Ya, y B es la tasa de empleo. ¿Ok? Entonces, esas son las variables. El resto de cosas que están en el modelo son constantes o también podríamos verles como variables exógenas. Es más común hablar de constantes, pero son variables exógenas, variables que se determinan fuera del modelo. Entonces, ¿cuáles son esas variables que están determinadas fuera del modelo? Tenemos alfa. Recuerden que alfa es la tasa de crecimiento de la productividad. Productividad. ¿Qué más? Beta. ¿Qué era beta?
La tasa de crecimiento de la oferta laboral. Tasa de crecimiento de oferta, digamos mejor, oferta de fuerza de trabajo, ¿ya? De horas para trabajar, ¿ya? Alfa, ya está. Beta, ya está. Sigma, ¿qué es sigma? Ups. Sigma, recuerden que es la relación capital-producto. Relación capital-producto, ¿de acuerdo? La relación capital-producto o el inverso de la productividad del capital también. Disculpen la letra, relación capital-producto. Bien. ¿Y qué nos queda? A ver, tenemos alfa, tenemos beta, tenemos sigma, nos faltan gamma y rho. Gamma y rho son elementos o constantes de la curva de Phillips. La curva de Phillips del salario real. Listo. Entonces tenemos ya nuestro sistema de ecuaciones con el cual estamos nosotros diciendo lo siguiente. Si alguien nos da los valores de alfa, beta, sigma, gamma y rho, ¿sí? Si nos dan estos valores, nosotros lo único que tenemos que hacer es reemplazar esos valores aquí, ¿sí? Reemplazar estos valores y obtendríamos como resultado U y B, ¿ya? ¿De acuerdo? De hecho, pongamos en otro color estos valores para que se distinga lo mejor posible esta idea, ¿ya? Entonces aquí estaba, recuerden, está alfa, beta, sigma, gamma, gamma y rho, ¿de acuerdo? Entonces, si esos valores nos dan, ¿ya? Entonces, si alguien dice, ok, ya les doy esos valores, alguien podría preguntar, ¿y de dónde salen esos valores? Bueno, habría que ver datos históricos, habría que usar econometría, pero el punto es que con esos valores como datos conocidos, ¿qué nos queda? Fíjense, vamos reemplazando los valores, ¿no? Entonces, aquí estaría sigma, sigma, alfa y beta. Entonces, si nos dieran esos valores, nosotros podríamos simple y llanamente reemplazar y nos quedarían solamente dos ecuaciones en U y en B. Y como es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, claro, son ecuaciones diferenciales, pero la idea es la misma. Dos ecuaciones con dos variables, ¿sí? Dos ecuaciones y dos variables endógenas, el sistema se resuelve. Bien, entonces el sistema se puede resolver con esa consideración. Muy bien, entonces, ¿hacia dónde vamos ahora? Vamos a la resolución del sistema, ¿sí? Pero primero vamos a simplificar un poco. Hay muchas constantes. Alfa, gamma, rho, sigma, alfa, beta, ¿sí? Hay muchas constantes. Entonces vamos a simplificar y vamos a agrupar constantes para que nos quede un modelo mucho más simple. O sea, en vez de tener varias constantes, tenemos, si ven, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco constantes. Entonces vamos a resumir esto un poco para que nos queden menos constantes y poder hacer más fácil el manejo del modelo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo que está en esta lámina. Entonces, vamos a construir un sistema. Ah, sí, ¿por qué se llama sistema dinámico de paso? Verán, esto de aquí también es un sistema dinámico. Porque es un sistema que depende del tiempo. Es decir, veámonos lo siguiente. Las derivadas que están aquí son U punto, que es la derivada de U en el tiempo, y B punto, que es la derivada de B en el tiempo. ¿Sí? Entonces, estas derivadas de U y de B en el tiempo, lo que me van a decir es lo siguiente. Vean, y esta es la parte potente de estos modelos. Si yo conozco las constantes y repaso, esto es un 1, ya, esto simplemente es un 1, ni siquiera es, bueno, es una constante, es 1, ya. Entonces, si yo conozco las constantes y reemplazo, ¿qué va a suceder? Que yo con esas constantes ya reemplazadas puedo usar estas dos ecuaciones para simular el comportamiento de U y de B en el tiempo.
¿sí? O sea, ese es el punto clave. Yo puedo simular el comportamiento de estas dos variables en el tiempo, ¿ya? Y eso es lo que le da el carácter particular a estos sistemas, ¿ya? Por eso es un sistema dinámico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a compactar un poco la notación. O sea, vamos a agrupar constantes. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a agrupar las constantes? Vamos a agrupar las constantes de tal suerte que nos quede un sistema un poquito más pequeño, o sea, en número de constantes me refiero, ¿no? Un poquito más pequeño para que sea fácil de manejar nada más, para que no nos complique mucho, pero no es nada del otro mundo, ¿no? Esto sí ya es. Lo que vamos a hacer ahorita sí es mera carpintería. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer nada más que lo siguiente. Tenemos las constantes. Si se fijan, tenemos aquí constantes alfa. Ah, por cierto, algo más agreguemos aquí, nada más antes de olvidarme. Todas estas constantes son mayores a cero, ¿no? Constantes, variables exógenas, todas son positivas o se asumen positivas. Este es un detalle importante. Toditas, las constantes que están aquí, todas vamos a asumirlas como constantes positivas. ¿De acuerdo? Entonces, al ser constantes positivas, yo ya conozco los signos de estas constantes, ¿sí? Obviamente. Ya, entonces ahora sí, vamos a agrupar constantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el agrupamiento de constantes? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a plantear la constante A0 y la constante A0 va a recoger A0. Ya, entonces la constante A0 lo único que va a hacer es recoger alfa y beta. Perdón, alfa y gamma. ¿Sí? Entonces, este alfa y gamma que está aquí, les voy a llamar A0. ¿Sí? Entonces, este sería alfa más gamma. ¿Ya? Ese va a ser A0. A1, en cambio, ¿qué va a ser? A1 vamos a reemplazarle por este ρ. Entonces, en vez de poner esta letra griega ρ, vamos a poner A1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si hago este agrupamiento de constantes, ¿cómo me va a quedar la ecuación? Si hago el agrupamiento de constantes que he planteado, me va a quedar la ecuación un poco más compacta. U punto sobre U igual, ¿ya? Entonces, en vez de alfa más gamma, va a estar A0. Entonces, va a ser menos A0, ¿sí? Más A1 multiplicado por B. Nada del otro mundo, ¿no? Simple y llanamente hemos agrupado constantes. A0, A1, ¿ya? Pero con una pequeña ventaja. Yo sé que todas estas constantes son positivas, ¿sí? Todas estas constantes de aquí son positivas. Ups, me llegó sin el punto. Ya. ¿Sí? Es decir, yo sé que esto de aquí es mayor a cero. Este de aquí también es mayor a cero. ¿Ya? ¿Por qué sabemos que son positivas? Cada una por separado es positiva, entonces la suma también es positiva, no hay mucho donde ir. ¿Ya? Y todas son positivas por los supuestos del modelo de partida. ¿Sí? Listo, ese es el primer agrupamiento que vamos a hacer. El siguiente agrupamiento que vamos a hacer es este, verán. Eh, Aquí tenemos b punto sobre b igual a 1 menos u sobre sigma menos alfa más beta, ¿ya? Entonces, antes de hacer nada, reescribamos esa ecuación, ¿ya? Para que no se pierdan en absoluto. B punto sobre b es igual a 1 menos u sobre sigma menos alfa más beta, ¿ya? Entonces, esta ecuación la vamos a reacomodar un poco para que me pueda quedar constantes mucho más claras. Entonces, aquí está el sigma dividiendo, ¿no? Distribuyo esa división, ¿cómo me queda? 1 sobre sigma menos u sobre sigma, menos alfa más beta. ¿Sí? O sea, lo único que hice fue, más atrás de esto, menos alfa más beta. ¿Ya? Lo único que hice fue tomar esta división y hemos distribuido la división. Y esto que es igual, entonces noten que aquí tengo un 1 sobre sigma, ¿verdad? Un 1 sobre sigma, que es constante, porque sigma es constante, entonces 1 sobre sigma es constante. Entonces yo puedo agrupar todo eso en un solo lado, entonces poner 1 sobre sigma
menos alfa más beta menos U sobre sigma. ¿Ya? De hecho, esto lo voy a poner en unos corchetes para que quede súper clara la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto que está entre corchetes es una constante, porque 1 sobre sigma es constante, alfa y beta son constantes, todo esto es una constante, ¿sí? Y en cambio, y de hecho ni siquiera escribamos así, si quieren escribamos, o sea, más explícitos, 1 sobre sigma por U, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? O sea, simplemente estoy escribiendo el 1 que acompaña al U en este producto. Entonces, es la misma ecuación, B punto sobre B, pero le hemos abierto para que se vean mejor dónde están las constantes. Entonces, ahora voy a escribir lo siguiente. B0, voy a decir que es igual a todo el término que está en corchete. 1 sobre sigma menos alfa más beta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí lo voy a poner en este corchete y asumo que que B0 es mayor a 0. ¿Ya? ¿Por qué digo asumo? Asumo porque aquí hay un menos. Entonces ya no es muy seguro. Podría ser que este número que está aquí sea más grande que el que está acá. Podría pasar. O sea, sí puede suceder que estos números de aquí sean más grandes que los de Profe, acá, pero haz eso. Por favor. ya me perdí, profe. ¿Puede repetir la última parte, por favor? Ya. Imagino que es este desglose o desde las A. No, sí, el último desglose. Ya. Esto de aquí es la misma ecuación que teníamos arriba, ¿no? A ver, un segundo, porque estaba con paréntesis. Ya. O sea, simple y llanamente nosotros teníamos esta ecuación. B punto sobre B igual 1 menos U sobre sigma menos alfa más beta. La ecuación diferencial 2. ¿Ya? Entonces, esa ecuación diferencial 2 la volví a escribir acá. Ya hasta ahí no hay nada nuevo. Simplemente reescribí la ecuación. ¿Para qué? Para esta división que tengo aquí, romperla. Entonces, ¿qué pasa? Me queda 1 sobre sigma menos U sobre sigma. ¿Ya? Simplemente estamos descomponiendo esta división. ¿Ya? Ahora, si sigma es una constante, ¿ya? Si sigma es una constante, 1 sobre sigma también es constante. Que el 1, todo esto es constante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo 1 sobre sigma y le junto o le agrupo con menos alfa más beta. ¿Ya? Entonces, todo esto lo agrupo. Y pongo un corchete exclusivo. Este corchete no tiene ningún papel más que para organizar mejor el resultado, nada más. ¿Ya? Pero, ¿qué estoy diciendo con eso? Que entonces estoy poniendo en un solo lado todas las constantes. 1 sobre sigma menos alfa más beta. Listo. Y de aquí, en cambio, ¿qué tengo? U sobre sigma menos U sobre sigma. Es lo que me sobra. ¿Sí? Menos U sobre sigma. Pero el U le estoy sacando porque quise que hay un 1 para ver que aquí hay una constante, ¿no? Entonces me queda menos 1 sobre sigma por U. ¿Ya? Ok, entonces hasta aquí no es más que un reordenamiento algebraico. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Esto de aquí que está en este corchete es toda una constante. Entonces, para no tener que estar escribiendo a cada rato todo este término, he decidido llamarlo B0. Entonces, B0 es igual a 1 sobre sigma menos alfa más beta. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe, hasta ahí sí. Ya, perfecto. Listo. Entonces, vamos hasta ahí. Ya, ahora, ¿qué es lo que puede pasar con este término? Notemos lo siguiente. Alfa más beta es un número positivo. Son tasas de crecimiento, de hecho. Entonces, aquí podría estar un 2%, aquí podría estar un 3%, podría tener aquí un 5%, por ejemplo. Pero aquí hay un menos. En cambio, sigma, recuerden que sigma es la relación capital-producto. O sea, cuántas unidades de capital necesito por una de producto. Digamos que sigma fuera igual a ver, si somos rigurosos, esto hay que ponerlo así, verán. Esto en realidad sería 0.02, 0.03, 0.05, ¿ya? Esto sería riguroso, ¿ya? O sea, cuando ustedes tienen operaciones no se pone porcentaje, sino la fracción. Entonces, digamos que sigma fuera 2. ¿Qué significaría el 2? El 2 sería por cada unidad de producto necesito 2 de capital. Entonces, si yo reemplazo aquí, ¿cómo me quedaría? Sería un medio, o sea, 0.5. ¿Ya? Entonces, en este caso me sale un número positivo, 0.45. ¿Sí?
Entonces, en este caso sale un número positivo. Entonces, ¿qué sucede? Alfa y beta son números positivos, son tasas, y en cambio sigma es un número que me está diciendo cuántas unidades de capital por cada unidad de producto. Entonces me sale positivo. Pero podría pasar que si, digamos, en vez de que sigma fuera 2, sigma fuera 20, o sea, para cada unidad de capital, producto necesito 20 de capital, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí estaría 20. Entonces ya no tendría 0,5, sino tendría 0,05. Y esto ya se hace 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que mientras más grande sigma, y de hecho, si es que en vez de 20 fuera 200, ¿qué pasa? Esto ya no sería 20, sino 200, y sería 0,05. Y esto ya se hace un número negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que aquí con B0 ya no tenemos claridad del signo. Podría ser positivo o podría ser negativo. De hecho, fíjense, B0 se hace negativo cuando necesito demasiado capital para producir. ¿Sí? O sea, cuando el capital es muy poco productivo, o sea, con esto mucho capital, este BS va a ser cero. ¿Ya? Entonces, dada esa posibilidad de que el signo puede ser positivo o negativo, o sea, ya no hay claridad. O sea, si esto es más grande, si uno sobre sigma es muy grande, se va a hacer positivo, pero en cambio si es muy pequeño, se hace negativo. De hecho, no se olviden, no, uno sobre sigma justamente es la productividad. O bueno, dejémoslo así, no le metamos más. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Asumimos que B0 mayor a cero siempre. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciéndoles ahorita. Vamos a agregar un supuesto nuevo. Asumimos que B0 siempre es positivo. ¿Ya? ¿Para qué? Para saber el signo de B0, nada más. O sea, yo ya sé que esta constante es mayor a cero. Ahora, obviamente, esto tiene una implicación, ¿no? O sea, ¿qué significaría? 1 sobre sigma menos alfa más beta es mayor a cero. Eso entonces implica que 1 sobre sigma tiene que ser mayor a alfa más beta. ¿Sí? Vamos a ver esto un poco. Ya. Y eso a la vez, ¿qué significaría? Significaría que 1 sobre alfa más beta tiene que ser mayor a sigma. Porque todo es positivo, entonces puedo mandar a multiplicar o dividir. No hay problema. Ok, entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que el requerimiento de capital debe ser menor a esta tasa, 1 sobre alfa más beta. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a asumir. Entonces, asumimos que este es el requerimiento de capital. ¿Ya? Entonces, con este supuesto nuevo, yo ya sé que esta constante B0 es positiva. ¿Ya? Es lo que vamos a agregar. De hecho, es el supuesto que también usa Goodwin. ¿Ya? Entonces, a veces aparecen estos supuestos un poquito más técnicos que son para asegurarnos que los resultados salen más o menos estables, porque si no salen otros resultados. ¿Ya? Podemos después experimentar qué pasa cuando es negativo, pero lo importante es la intuición económica, ¿no? ¿Se acuerdan de intuición económica? Entender que si agregamos este supuesto, en definitiva estamos diciendo que decimos que el requerimiento de capital por cada unidad de producto no se pasa de esta ratio, 1 sobre alfa más beta. ¿Ya? Muy bien, entonces ese sería B0. Y B1 sería la otra constante que le acompaña a U, 1 sobre sigma. ¿Sí? 1 sobre sigma es la constante que le acompaña a U. Entonces, si a nosotros, y esto obviamente es positivo, ¿no? 1 sobre sigma es positivo porque sigma es siempre positivo. Entonces, usando estos nuevas constantes, ¿cómo va a quedar finalmente mi ecuación? La ecuación diferencial 2. ¿Ya? Ustedes recuerden que era la ecuación diferencial 1, pero con las constantes resumidas. ¿Cómo me va a quedar la 2? Entonces la 2 va a ser así, ¿no? B punto sobre B igual. Entonces esta ecuación, ¿no? B punto sobre B igual. Todo este corchete le hemos llamado B0, ¿sí? Todo ese corchete le hemos llamado B0, menos, ¿qué más? Este 1 sobre sigma le hemos llamado B1 y la U. Esta sería mi ecuación diferencial 2. ¿Ok?
Entonces, con esto que hemos hecho, hemos resumido, y ya no tenemos un montón de constantes, sino que ahora tenemos cuatro constantes, pero bien compactas. A0, A1, B0, B1. Y ya tenemos dos ecuaciones diferenciales, que de hecho es justo lo que nosotros tenemos en esta lámina. Entonces, en esta lámina ustedes pueden ver que está U punto sobre U igual a menos A0 más A1B, y B punto sobre B igual a B0 menos B1U. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, sino que aquí está hecho el desglose para que más o menos sepan cómo es que se construyó el sistema ya resumido, ¿no? Ok, entonces, nosotros ahora, ¿qué podemos decir? Que si conocemos los valores de alfa, beta, gamma, sigma y rho, entonces también vamos a conocer los valores de A0, A1, B0, B1, ¿sí? Es evidente, o sea, si ya conozco los valores de esas ecuaciones, yo ya puedo reemplazarlos en las constantes que acabo de construir y estoy en lo mismo, ¿no? Pero tengo un modelo un poquito más ordenado, si quieren, ¿ya? Sí, realmente esa es la lógica. Muy bien, pasemos. Entonces, ahora que nosotros ya llegamos a este punto, tenemos un sistema de ecuaciones de diferencia bastante compacto que lo podemos resumir de esta forma, ¿no? Entonces, resumiendo, todo nuestro problema se reduce a tratar de ver cómo se resuelve este problema, esta ecuación, perdón. U punto sobre U igual menos A0 más A1B y B punto sobre B igual a B0 menos B1 por U. ¿Sí? Entonces, ese es en definitiva el punto. Resumiendo, tenemos que resolver este sistema. De hecho, pongamos lo que acabo de decir en palabras. Resumiendo, hay que resolver el sistema dinámico. ¿Ya? Hay que resolver este sistema dinámico. Ujú. Este sistema dinámico con las peculiaridades de que sabemos que A0, A1, B0 y B1 son todos positivos, ahora sí. ¿Ya? Pero sabemos que hay un supuesto detrás, ¿no? ¿Cuál es el supuesto detrás? El nuevo supuesto que asumimos que que el requerimiento de capital no es muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el requerimiento de capital crece mucho, ¿se acuerdan cuando pusimos sigma 200? Esto va a ser negativo. Entonces asumimos que el requerimiento de capital se queda dentro de este umbral, este supuesto nuevo, ¿sí? Y con este supuesto nuevo sabemos que todas las constantes son positivas. Supuesto nuevo. Ya. Muy bien, entonces, ¿cómo resolver esto de aquí? Esto ya es un tema que no corresponde a la parte económica, ¿no? Esto ya corresponde a la parte más matemática, resolución de ecuaciones diferenciales o de sistemas de ecuaciones diferenciales. De todas maneras, vamos a resolver esto y vamos a hacer un análisis porque nos da buenas intuiciones económicas con respecto al problema que nos interesa, que son los ciclos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a pasar a partir de ahora. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones diferenciales eh, tratando de usar la mayor intuición, la mayor cantidad de intuiciones posibles, ¿no? Ya, entonces, vamos a partir, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí resolución, ¿ya? Entonces, cuando decimos resolución, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos resolución, recuerden, cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales, la resolución en definitiva significa plantearnos una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se comportan U y B en el tiempo? ¿Cómo se comportan U y B en el tiempo? ¿Sí? Eso es en esencia resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Nos vamos a concentrar ahora en entender cómo se comportan U y B en el tiempo. ¿Ya? Para ello vamos a empezar buscando puntos de equilibrio. ¿Ya? Vamos a empezar buscando puntos de equilibrio, pero no es cualquier equilibrio, le vamos a llamar equilibrio dinámico, entre comillas. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a buscar
unos puntos donde se cumple lo siguiente. Por equilibrio dinámico nos vamos a referir a puntos en donde mantengamos el azul. U punto sobre U sea igual a cero y B punto sobre B sea igual a cero. ¿Qué significa esto? Estos puntos de equilibrio dinámico son puntos donde U y B se quedan constantes o se mantienen constantes. ¿Sí? O sea, esa es la idea de los equilibrios dinámicos en este caso, en este contexto. U y B se mantienen constantes. ¿Ya? Entonces lo que vamos a buscar ahora, esos puntos en donde sabemos que U y B no van a crecer ni van a caer. ¿Ya? ¿Y cómo obtengo esos puntos de equilibrio? Es lo mismo que cuando nosotros estamos resolviendo un sistema de ecuaciones convencional. Hay que reemplazar, nada más. O sea, ¿qué toca hacer? Reemplazar estos ceros en el sistema. Entonces, ¿cómo se obtiene esto, por tanto? Entonces, si voy a partir con un punto. Si U punto sobre U es igual a cero, entonces, ¿qué va a pasar con la ecuación diferencial 1? Con la ecuación diferencial 1. Recuerden que, ¿cómo recordar? ¿Cómo recordar? Ecuación diferencial 1, ecuación diferencial 2, ¿no? Ya ustedes ya saben eso. Muy bien, entonces si U punto sobre U es igual a cero, ¿esto a qué se va a transformar? A que cero es igual a menos A0 más A1B. Y por tanto, yo ya conozco, y este B le vamos a poner una estrellita, ¿ya? O un asterisco, para indicar que es equilibrio dinámico. Entonces, B estrella, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a A0 sobre A1, ¿ya? ¿Ven lo cómodo que se volvió esto? O sea, si hubiera tenido los alfas, betas, gamas y todo, hubiera sido un poquito más engorroso. No mucho, ¿no? Pero esto se vuelve directo con A y de Bs. Con el A0 y A1, ¡pam! De golpe me sale el equilibrio dinámico de B estrella. ¿Cómo sería en cambio? Esto recuerden que sale de la ecuación diferencial 1, ¿no? En cambio, ¿cómo sería el otro caso? Que B punto sobre B sea igual a cero. Igual, nada del otro mundo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que reemplazar en la ecuación diferencial 2. Entonces, cero igual B0 menos B1 U. Y por tanto, y este es U estrella, ¿no? Porque igual estamos ya en un contexto de equilibrio dinámico. Entonces, U estrella se va a transformar en B0 sobre B1. Ecuación diferencial 2. De ahí viene esta solución. Entonces, hemos obtenido estos equilibrios dinámicos. O sea, en estos puntos yo sé que la ecuación, ya, muy amables, gracias. Estamos con el tiempo ya cerrando, entonces no hay problema. Entonces, como les decía, estos puntos me dicen en dónde U y B se quedan constantes. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es resolver. O sea, con esto no estamos todavía resolviendo. Estamos empezando la resolución. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un gráfico. Ahí al menos vamos a dejar planteando el gráfico ya para la próxima clase continuar. En donde vamos a hacer lo siguiente. Noten lo siguiente también, antes de hacer el gráfico. Noten que estos son positivos siempre, ¿no? Entonces, vamos un poco. Noten que estos son positivos. Mayor a cero, mayor a cero. ¿Sí? Entonces, fíjense, son positivos. ¿Por qué? Porque todas las constantes ya dijimos que son positivas. Vean aquí, si B0 no era positivo, nos hubiera generado algunos problemas. Porque si B0 se hacía negativo, esta variable en equilibrio hubiera sido negativa. Y eso es problemático porque las variables económicas nunca pueden, o bueno, casi nunca pueden ser negativas. Entonces, eso era vital para que se mantenga como positivo en el sistema. ¿Sí? Ese supuesto debe ser. Ya. Entonces, como les decía, para ya ir cerrando, solamente vamos a hacer el siguiente gráfico. Vamos nosotros a hacer un plano cartesiano. ¿Sí? En este plano cartesiano vamos a hacer lo siguiente. Solo quiero ver... eh, Uy, entonces, en el eje horizontal vamos a poner la U. Recuerden que la U es la tasa de participación
de los trabajadores en el producto. Y en el eje vertical vamos a poner B, que es la tasa de empleo. ¿Ya? Entonces tenemos este sistema donde están los dos ejes y vamos a dibujar este punto de equilibrio. Entonces, ¿dónde está ese punto de equilibrio? U estrella es un valor positivo, B0 sobre B1. Entonces, U estrella probablemente esté por aquí. U estrella igual B0 sobre B1. ¿De acuerdo? Ya, eso más o menos me da esta altura. Y en cambio, B estrella es A0 sobre A1, que estará tal vez por acá. Igual un valor positivo. Entonces aquí estaría B estrella igual A0 sobre A1. ¿Ya? Que esto también es un valor positivo. Y la altura de eso está por aquí. Exacto. Ya. Entonces tenemos eso, ¿no? Este punto justo es el corte, no 0, 0. Ya, entonces este punto en el que se están cortando estas dos líneas es justamente el punto de equilibrio dinámico. U estrella, B estrella. ¿Sí? Desde el punto U estrella, B estrella. Ya, listo. Entonces ya conocemos este punto. Sabemos que en este punto, ¿sí? El, el modelo me genera un equilibrio estable. O bueno, perdón, un equilibrio dinámico. No estable, no olviden esa palabra estable. Un equilibrio, en el sentido de que aquí en este punto, ¿sí? No van a crecer U y B. De hecho, noten lo siguiente. A la altura de toda esta línea, y de toda esta línea pasa algo. Por ejemplo, a la altura de B estrella, a toda la altura de B estrella, ¿qué va a suceder? Va a suceder que U punto sobre U es 0. A lo largo de toda esta línea. ¿Sí? De hecho, estamos de ponerle con otro color. Ah, disculpe, voy a ponerle con otro color este, ¿ya? Solo para que se vea. Entonces, quiero dejar planteando este gráfico nomás. Entonces, decíamos, ¿no? Que aquí está B estrella, que esto es igual a A0 sobre A1 y es positivo. Aquí está toda esta línea. Ya. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Que a lo largo de toda esta línea se cumple B estrella. Y cuando se cumple B estrella, necesariamente U punto sobre U es 0. ¿Ya? En cambio, en la otra línea, la línea azul, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a borrar este punto un ratito, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder en cambio en la línea azul? En la línea azul, noten que se cumple siempre U estrella, ¿verdad? En la línea azul. Entonces, si en la línea azul siempre se cumple U estrella, se cumple también que B punto sobre B es 0. B punto sobre B es 0. ¿Sí? Entonces, estos valores de aquí y estas líneas van a ser vitales para yo poder entender cómo se va a comportar el modelo. ¿Sí? Porque, ¿qué es una solución? Una solución me va a decir cómo se comportan las ecuaciones dentro de este espacio y hacia dónde se mueve. ¿Verdad? Pueden ser más cosas así, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase? En la próxima clase, con todo lo que hemos obtenido, vamos a tratar de estimar cómo se comportan las soluciones de este modelo, tomando estas líneas como guías. Pero ya pueden ustedes más o menos adelantarse y ver en nuestras láminas cuál es el comportamiento. Entonces, en pocas palabras, la próxima clase vamos a sacar los ciclos. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso damos por concluido el video de la sesión de hoy.